Hola, ¿cómo están amigos? Los saludamos con mucho afecto desde acá, desde Quito, Ecuador, América Latina. Un shalom bien grande para todos los estudiantes de nuestra comunidad en todo el mundo y un saludo también a nuestros alumnos online que se siguen sumando al canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Esta es la primera reflexión de la Parashá Matot Maaseh, las tribus de Israel y su trayecto por el desierto. En realidad son dos porciones. Matot, que es una palabra que se puede traducir como tribus, y Maaseh, que se puede traducir como viajes, trayectos, jornadas. Entonces, en esta semana leemos las dos porciones juntas. La parashá se llama Matot Maaseh. Estamos todavía en el libro de Bemidbar, libro de Números, capítulo 30, verso 2, al capítulo 36, verso 13. En el inicio de la porción de esta semana se prescriben algunas leyes sobre las promesas, es decir, si una persona decía, por ejemplo, prometo no comer tal o cual cosa, y si por cualquier razón transgredía esa promesa, debía llevar un corbán, una ofrenda al tabernáculo. La idea es que la persona, a través de sus palabras, de su promesa, hacía residir sobre el objeto, comida, lo que sea, la santidad. Es decir, que eso estaba separado, guardado, reservado como algo prohibido para la persona misma. Entonces, el concepto es que cuando estamos en un nivel muy bajo de espiritualidad, nos neguemos, nos abstengamos de algo, comida o lo que sea, haciendo una promesa de que eso está santificado, que ya hemos dicho que santo no es otra cosa que el concepto de separado para un propósito específico. Esta palabra santo no tiene una connotación espiritual de alguien que no hace nada, no dice nada, no ve nada, no se enoja, no. Ese concepto es equivocado. La palabra kadosh, la palabra santo, o kedushá, que es santidad, tienen la misma raíz en hebreo bíblico. Ya hemos dicho que santo es algo que es un concepto de algo que está separado para un propósito específico. Entonces, nos abstenemos de algo para ejercer y obtener fortaleza para nuestro espíritu. Obviamente podemos abstenernos incluso de cosas o comida o lo que sea que está permitido. No es que precisamente nos abstenemos de alguna cosa mala. Incluso podemos abstenernos de algo que está permitido, pero con el propósito de que eso nos sirva para elevarnos espiritualmente, para fortalecernos espiritualmente. Vamos a aclararlo con algunos ejemplos. Pongo este ejemplo. Hoy en día muchas personas tenemos por costumbre entrar al baño cuando requerimos hacer nuestras necesidades, entrar al baño con el móvil, con el teléfono celular. Bien, pues esto puede ser algo que nos distrae, nos roba mucho tiempo y podríamos entonces abstenernos de hacerlo, a manera de un ejercicio que pueda servirnos, un ejercicio de alguna manera, digamos, espiritual que pueda servirnos. Dejar el móvil afuera y en lugar de eso leer un libro, hacer cualquier otra actividad. De este modo estamos liberándonos, por así decirlo, de la esclavitud del móvil y reemplazando esa mala costumbre con algo más productivo. Pongo otro ejemplo. Podemos hacer una promesa de abstenernos de criticar a otras personas. No criticar de ninguna manera, nada en absoluto. En lugar de decir nada malo, guardar silencio. De este modo estaremos liberándonos de esta mala costumbre de criticar a las personas. Y hago un paréntesis para recomendarles las clases que tenemos aquí en el canal sobre el material que se llama Hablar bien, vivir bien. Ya estamos en la tercera clase, así que se lo recomiendo. De regreso aquí a la reflexión. Decía entonces que de esta manera de abstenernos de criticar a las personas, eso puede fortalecernos espiritualmente, elevarnos espiritualmente. Y al hacerlo, estamos fortaleciendo nuestro dominio propio, nuestro dominio sobre la lengua. Ahora,
¿Por qué sería prudente hacer esto? Abstenernos de comida o de cosas, o de ver, o de hacer, o de leer, o de lo que sea. Cuando una persona está demasiado involucrada en las cosas materiales, en las costumbres de este sistema en el que vivimos, eso provoca precisamente un descenso en el nivel de conexión de esa persona con lo espiritual. Y esto le impide percibir la kedushá, la santidad de Dios que está en todas las cosas de este mundo. Al actuar sabiamente de esta manera, es decir, absteniéndonos, alejándonos de las cosas que nos hacen daño, nos descienden espiritualmente, estamos obrando con prudencia, con inteligencia, con sabiduría. Ahora, es importante hacer algunas aclaraciones sobre estos términos. Tumá y Tahará quiere decir pureza e impureza. Tumá significa impureza, Tahará significa pureza. Recordemos que en la Parashá Jucat hablamos del tema de la vaca marrón o la vaca roja y del proceso de purificación que se operaba con las cenizas que resultaban de la quema de esta vaca roja o marrón, en realidad es un color canela. Con esta ceniza mezclada con agua se purificaba a los que habían estado en contacto con un muerto, tanto personas como cosas. Hago este paréntesis solo para aclarar un poco el tema de la impureza y la pureza. Esta condición, puro, impuro, eran condiciones exclusivamente para participar de actividades en el tabernáculo, ofrendas, sacrificios, fiestas sagradas. A veces como creyentes tenemos, y cuando leemos la Torá y leemos estos términos, ¿no? Tal persona queda impuro, tal persona ha sido purificada o lo que sea, pensamos, ¿no? A veces nosotros que, bueno, si yo toco esto hoy en día, entonces quedo impuro. Si yo hago esto, quedo impuro. Esa es la intención al hacer este paréntesis. Hoy en día, ya que no existe el templo, como digo, el término, la condición puro, impuro, eran condiciones exclusivamente para participar de actividades en el tabernáculo, en el desierto, y después, por supuesto, en el templo, que ya se construyó después. ¿Qué tipo de actividades? Ofrendas, sacrificios, fiestas sagradas, todo lo que tenían el pueblo judío. Hoy en día, ya que no existe el templo, el principio de Tumá y Tahará, pureza e impureza, ya no se aplican. Y obviamente estas condiciones aplicaban para los judíos. Así que menos todavía aplica para nosotros, gentiles, temerosos de Dios, justos a las naciones, no ágidas. Regresemos al tema de esta reflexión. Espero que el asunto de Tumá, Tahará, pureza, impureza, haya quedado un poco más claro. Regresemos al tema de esta reflexión. Estábamos hablando de actuar sabiamente, absteniéndonos, alejándonos de las cosas que nos hacen daño. Como dijimos, aún de las cosas que son consideradas buenas. No necesariamente nos alejamos de lo malo. Hablemos, por ejemplo, de alguien que es adicto al trabajo. Decimos o se utiliza este término, un trabajólico. Justamente una persona que está completamente absorbido por su oficina, por su trabajo, por su negocio, por lo que hace como actividad económica, sería bueno, conveniente que diga, bueno, decido hacer un alto en esta semana y tomar este día como descanso. No asumir ese día como un Shabbat. Ya saben ustedes que Shabbat, la palabra quiere decir descansar, hacer un alto. Pero no tomarlo como un Shabbat, sino más bien tomarlo como un tiempo de descanso. Entonces, la parashá de esta semana inicia con esta idea, con esta intención. El Eterno le dice a Moisés que Moisés les diga a los principales de cada tribu, lo dice así porque cada principal de cada tribu tiene que de la misma manera distribuir este conocimiento a toda la tribu, a todas las personas de su comunidad, vamos a decirlo de esta manera, para que todos entiendan este concepto del cual estamos reflexionando ahora. Entonces, si alguien hace una pausa en la semana, no es una pausa de Shabbat, es una pausa de decir, debo descansar, prometo no ir a la oficina. Alguien puede decir, prometo no abrir la computadora este día, no voy a preocuparme de la computadora en este día. Insisto, hoy en día
Hoy en día todas las personas están o estamos pendientes del celular a cada minuto del día. Hay personas que caminan con el celular en la mano todo el día. Van al baño con el celular, están en la cocina con el celular, están en la mesa con el móvil, con el celular. Entonces, ¿qué tal hacer una promesa? Porque, y ya vamos a explicarlo más adelante, cuando hacemos una promesa sobre este asunto, estamos aplicando Kedushá, estamos aplicando santidad sobre este asunto, es decir, lo estamos convirtiendo en algo que tiene el mismo valor que un corbán, que una ofrenda que estaba dedicada a Dios. Entonces eso es algo sagrado, es algo santificado, es algo separado. Ya no lo vamos a tocar. Este día no voy a tocar mi celular. Este día no voy a hacer esto. No voy a trabajar. Espero que está quedando un poco más claro este asunto. Y la reflexión que tenemos para esta primera reflexión que tenemos para esta semana. Bien, regresemos al tema de la reflexión. Estábamos hablando de actuar sabiamente, absteniéndonos, alejándonos de las cosas que nos hacen daño. Existen 3 tipos de sabiduría, en la Torá, por supuesto. El primer tipo de sabiduría del que podemos hablar es en el que se habla de lo terrible que es este mundo material, lo abominable, lo despreciable que puede ser el mundo material. Este tipo de sabiduría se llama musar, algo así como la ética. En el segundo tipo de sabiduría que existe en la Torá, hablamos de lo que se enuncia como lo impresionante, lo increíble, que es lo espiritual, lo intelectual, lo emocional. Esta se llama Akira, en hebreo, ¿no? Por supuesto. Podríamos compararlo con la palabra o con el concepto, la idea de la filosofía. En síntesis, es elevar el pensamiento sobre la materia. Primer tipo de sabiduría lo asumimos como la materia, pero este segundo tipo de sabiduría es la filosofía, el pensamiento, es decir, elevar el pensamiento por encima de la materia. Y finalmente existe lo que se llama Hasidut. Esto se trata de entender lo impresionante que es la materia cuando es transformada, impresionada por el pensamiento. Es decir, el mundo material que tenemos a nuestro alrededor no es abominable, no es despreciable, pues como hemos dicho, todo ha sido creado en esencia bueno, porque ha sido creado por Dios. Volviendo al tema, volviendo al ejemplo, el trabajo es algo bueno. Yo sé que muchos bromean sobre el trabajo diciendo que es un castigo de parte de Dios, pero el trabajo es algo bueno. Es hermoso que una persona tenga pasión por algo, pero debemos aprender a hacer una pausa, a hacer una promesa, prometer con nuestras palabras, con nuestra lengua. Y recuerden que estamos en esta parashá y salimos de la parashá de la semana pasada en donde hablábamos de Balak y de Balaam o Bilam, aquel que iba a hacer algo con sus palabras. Entonces, por eso todo tiene conexión. Perdón. Entonces, existe este concepto de sabiduría Hasidut, que se trata de entender lo impresionante que es la materia cuando es transformada, impresionada por el pensamiento. Es decir, el mundo material que tenemos a nuestro alrededor no es abominable, no es malo. Todo lo que ha creado el Eterno es en esencia bueno, porque ha sido creado por Dios. Pero cuando es realmente útil, el mundo que nos rodea es cuando somos capaces de refinarlo, cuando somos capaces de poner el mundo material al servicio de Dios. Hagamos una pausa para la reflexión. Es decir, cuando una persona tiene problemas con una mala costumbre, con un vicio, sea lo que sea, tabaco, drogas, alcohol, lujuria, lo que sea. Cuando una persona tiene problemas con dejar algún alimento no saludable, por supuesto, entonces, cuando hacemos una promesa de abstenernos de eso, lo que estamos haciendo es poner sobre ese alimento, sobre eso que nos rebaja espiritualmente, una kedushá, un valor simbólico positivo, considerarlo como algo que nos va a servir, ya no para rebajarnos, ya no de peso, sino de trampolín para elevar nuestro espíritu, para fortalecernos al privarnos de tal asunto. Veamos el texto de la parashá de esta semana.
Bemidbar capítulo 30, verso 2, dice, y habló Moisés a los principales de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que el Eterno ha ordenado. Verso 3, cuando un hombre hiciere voto al Eterno o hiciere juramento para obligar a su alma con alguna abstinencia, no ha de profanar, sino ha de violar su palabra conforme a todo lo que salió de su boca, así hará. Volviendo al ejemplo del inicio, podemos decir, podemos hacer una promesa de abstenernos de criticar a otras personas, no criticar de ninguna manera nada en absoluto, y en lugar de decir nada malo, guardar silencio. Entonces, el enfoque no es decir, no podemos decir nada de nadie, es muy difícil dominar la lengua, pero es que todo el mundo critica. No. Esto sería quedarnos en el musar, en el primer tipo de sabiduría, simple ética, sin sentido. Hacer algo aunque no sentimos hacerlo. Y si no sentimos hacerlo, si no experimentamos esa transformación, entonces podemos quedarnos callados todo el tiempo, pero no se estará operando un crecimiento espiritual en lo que estamos haciendo. Nuestro enfoque al negarnos, al abstenernos de criticar, debe ser comprender que todas las personas somos hijos de Dios y a ningún padre le gustaría que critiquen a sus hijos, a ninguno, por malo o cruel que éste sea. Entonces, en lugar de criticar a nuestro hermano, vamos a guardar silencio, a ser prudentes, a ser sabios. No despreciar a nadie, sea cual sea su condición, no criticar a nadie, haga lo que haga. Nuestra conducta de sabiduría jasídica o de hasidut es traer luz a nuestras vidas a través de esa promesa que hemos hecho de guardar silencio y de esta manera elevarnos espiritualmente sabiendo que una pequeña luz es capaz de desplazar una gran oscuridad. Ahora entiendes por qué nos cruzamos con personas difíciles, con gente mala, con situaciones complicadas, por qué tenemos esta constante lucha con nuestro Yetzer Hará, con nuestra inclinación al mal. El propósito es que aprendamos a elevarnos por encima de estas circunstancias materiales, vencer y vencernos, cambiando el enfoque, no mirando nada como cosas perversas de este mundo, sino como cosas que pueden ser transformadas a través de la Kedushá, de la santidad que podemos aplicar sobre estas cosas, haciendo una promesa de abstenernos de tales asuntos con el propósito de que sean una ayuda en el crecimiento de nuestras almas. Anhelo que así sea, que el Eterno me los bendiga. Shalom, shalom.